Muchas gracias. Saludamos al doctor Ismael Quintana. ¿Cómo está, doctor? Me alegra verlo y saludar. Buenos días, Stalin. Un abrazo para usted, para don Astolfo y por supuesto para la audiencia de Atalaya. Correspondiendo a sus deseos, pues anticipadamente también va de mi parte un deseo para todos ustedes, para todos quienes hacen la radio, para sus familias y para quienes nos escuchan el deseo de una feliz Navidad, de unas felices fiestas. De igual manera, doctor, eh, vamos a aprovechar su presencia y su expertise profesional, su especialización en el orden constitucional, para analizar el pronunciamiento de la Corte Constitucional que tomó una decisión muy importante respecto a la ley antipillos. El pasado 20 de diciembre del 2024, la Corte decidió admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley y suspender su aplicación temporalmente. Usted ha expresado en su cuenta X, ¿no? O calificó esta decisión como plausible. ¿Cuál es el alcance y qué agrega al ordenamiento constitucional, al respeto al orden constituido, este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Buenos días y bienvenidos. Bueno, yo creo que era fundamental primero que la Corte tome al toro por los cuernos, hablando coloquialmente. Este era uno precisamente de aquellos casos en los cuales uno le requería a la magistratura la toma de una decisión de algún modo pronta, dado que, como todos conocemos, entre otros aspectos que se incluyen en esta ley, en este decreto ley llamada Ley Antipillos, estaba la creación de un impuesto. Y ¿Cómo por no? norma tributaria, este impuesto empezaba a hacerse efectivo a partir de enero, es decir, en apenas 2 semanas, ya los ciudadanos que adquirían un vehículo de segunda mano, los llamados seminuevos o usados, bajo ciertas condiciones y en ciertos rangos o precios, tenían que ir pagando un porcentaje del impuesto de transferencia de dominio, que en algunos casos se veía incrementado, ¿cierto? Entonces, había ese aspecto que era urgente, que era necesario, y por eso yo justo un día antes del viernes, porque esto se anuncia el viernes en la tarde-noche, el auto de admisión de la Corte, estaba en un medio de comunicación y precisamente señalaba la necesidad de que la Corte actúe de la manera en que ventajosamente ha actuado. Yo por eso en ese posteo que usted leía, decía, esto es sorprendente, pero plausible. Sorprendente, ¿por qué? Porque como he venido diciendo, este no es el comportamiento habitual de la Corte Constitucional. En la gran mayoría de casos donde se plantean demandas de inconstitucionalidad con un pedido de suspensión provisional de la norma, como lo permite el artículo 79, número 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte suele ser poco generosa. Eso es lo que yo decía en su momento y Pero lo sigo doctor, sosteniendo, ¿no? doctor, a mí me Dígame. preocupa el hecho de que sea o no sea habitual, generosa o no. Lo que uno mira desde el carácter de la Corte Constitucional es la garantía al orden constituido. Y es lo que nosotros los ciudadanos debatimos siempre, que Ujú. aquí prospera, por ejemplo, permanentemente. ¿Qué prospera? El desacato a la ley. Prospera el irrespeto a la autoridad. Y si la Corte Constitucional se expresa, ¿no? Con sus comunicados o sus resoluciones dentro del orden constituido, creo que es una señal muy importante y que ahí hay un Sí, valor por supuesto. determinante para garantizar el orden constituido. Que aquí Por se lo supuesto. atropella como le da la gana. Por supuesto, ahí hay varias cosas que decir. Entonces, lo primero que yo trataba de decirles es que la Corte ha tomado una decisión excepcional, Perfecto. es decir, que no hace esto habitualmente con muchos u otros casos. De hecho, le podría contar con los dedos de la mano y me sobrarían dedos para decirle los casos en los cuales la Corte, al admitir una demanda de inconstitucionalidad, ha resuelto también conceder, como ha sucedido con el caso de la ley Antipillos, la suspensión provisional del acto. ¿Esto qué le permite a la Corte?
¿qué le permite a la Corte? Que tárdese lo que se tarde, porque habitualmente estos casos, si es que no se rompe el orden cronológico, que es otro asunto que se está pidiendo al Pleno en la decisión de la sala de admisión, veamos si el Pleno autoriza la ruptura de ese orden cronológico. Si usted quiere y nos queda tiempo, le explico de qué se trata eso. Pero la Corte normalmente debería tardarse en resolver esto en un promedio en 5 años. Entonces, claro, el problema que teníamos en el pasado era que si la Corte o lo que se llamaba Tribunal Constitucional en su momento, se tarda tanto tiempo y el ciudadano, que es el destinatario de las leyes habitualmente, se ve afectado por la aplicación de una ley que después de 3, 4, 5 o más años es declarada inconstitucional, ¿cómo yo reparo esos daños? Entonces, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales se introduce esta posibilidad de que al presentar la demanda uno pueda, fundamentadamente, pedirle a la sala de admisión la suspensión provisional del acto. Esto le permite a la Corte, mientras hace todo el análisis de fondo, dejar en efecto suspensivo, es decir, suspender provisionalmente la aplicación de esta norma hasta que la Corte determine en sentencia si efectivamente, en este caso, el decreto ley antipillos es o no inconstitucional. Esto es ventajosísimo, porque caso contrario, imagínese usted, si la Corte admitía el trámite de la demanda, pero no le daba un efecto suspensivo, significaría entonces que al final, cuando la Corte eventualmente, supongamos que la Corte dice sí, aquí hubo un sobrepasamiento de la norma constitucional por parte del presidente de la República, el presidente no tenía la atribución para disponer la publicación de este proyecto de ley como decreto ley, luego de que la legislatura así haya sido en primer debate, porque la norma de la ley de la función legislativa así se lo permite, le negó y le archivó expresamente dentro del plazo constitucional, por lo tanto el presidente ha violado la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, si no hay la suspensión provisional, la otra opción era primero darle trato prioritario y en segundo lugar darle un efecto retroactivo a sus declaratorias de inconstitucionalidad. Artículos 95 y 96 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se lo permiten. El problema es que en cuántos casos lo ha hecho la Corte, al menos en aspectos tributarios, en materia de leyes tributarias, en ningún caso. Y el más emblemático es el caso de la Ley de Fomento Ambiental, que usted recordará, se publicó en el año 2011 como decreto ley por parte del gobierno del señor Correa, la que creó este famoso impuesto verde. No sé si usted se acuerda. Impuesto verde, claro, clarísimo. Abiertamente inconstitucional, que nos cobraron durante 10 u 11 años. La Corte se demoró 10 años en declarar inconstitucional. Esta Corte en el año 2021 recién lo declaró inconstitucional, pero nunca le dio efecto retroactivo. Es más, usted tiene decisiones en las cuales la Corte le dice el tributo es inconstitucional o la ley que crea el tributo es inconstitucional. De aquí en adelante es inconstitucional, no hacia atrás, pese a que la ley le permite hacerlo. Y es más, en algunos casos, la Corte ha dicho, pero para no afectar el equilibrio de las finanzas públicas, usted, señor Estado, podrá seguir cobrando entre 2 y 3 ejercicios fiscales más, que es lo que pasó con la Ley de Fomento Ambiental, para no afectar las finanzas públicas. Entonces, fíjese usted que el panorama que teníamos frente a la Corte en sus pronunciamientos o respecto de sus decisiones sobre temas de leyes tributarias era un panorama muy, muy pesimista. Por eso yo hablaba el otro día y decía, bueno, la expectativa con la Corte en esto no es muy alta. Y enhorabuena que la Corte en otro medio, asimismo hace algunos días, decía, ojalá la Corte me cierre la boca. Y lo ha hecho muy bien. Y por eso, y usted admite digamos, que lo ha hecho. Es plausible la decisión de la Corte porque toma 3 decisiones. Primero, en 2 días, y nos ha demostrado que sí se puede hacer un examen de admisibilidad de una demanda en 2 o 3 días, lo cual es importante. Luego, la suspende, por lo tanto, a partir de enero el presidente de la República no va a poder recaudar este tributo porque la Corte ha decidido suspender la norma. Y en tercer lugar, importantísimo, le pide al Pleno que se autorice romper el orden cronológico para que el juez sustanciador, que en este caso entiendo es la juez Carla Andrade, pueda adelantar la sustanciación de esta causa y elaborar en el menor tiempo posible el proyecto de sentencia. Ahora, el proyecto de sentencia es lo que define el parámetro de
en el estado de cosas que quedará esta ley, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando la Corte se reúna en pleno y discuta sobre la base de un proyecto que para el efecto va a tener que elaborar quien es la juez ponente, la doctora Carla Andrade, entonces la Corte ahí sí ya tendrá que resolver en sentencia si la ley es o no declarada inconstitucional. Recuerde usted que los vicios que se alegan en la demanda presentada por la Asamblea son vicios formales. Formal, sí. Es decir, el primer vicio es el presidente no tenía la competencia para promulgar esto como decreto ley Crédito porque yo se oficial. lo negué expresamente dentro de los 30 días y en primer debate. Por lo tanto, no había lugar a eso, lo cual a mí me parece cierto. Es decir, yo en esta ocasión coincido con el criterio de la Asamblea. Y otro de los vicios que la Corte va a tener que estudiar y que se alegan en la demanda es un posible vicio de inconstitucionalidad formal por violación del principio de unidad de materia. La Asamblea Nacional dice, vea, me ha metido aquí por la tranquera una ley trole, una ley donde se reformaban aspectos de la UAFE, se reformaban aspectos tributarios, donde se reformaba el Código Orgánico Monetario y Financiero, entre otros cuerpos normativos de distintas materias. Y claro, ahí la Corte tiene precedentes expresos respecto a que no es, digamos, o no se No procede, compadece con el claro. principio de unidad de materia el hecho de que usted me mezcle. El problema no está en reformar varios cuerpos normativos. El problema es cuando esta reforma no tiene lo que la Corte ha denominado un hilo conductor o una conexión de materias. Entonces, cuando todo está disperso, como me parece que pasa con este caso de la ley antipillos, incluso tiene usted ahí un vicio de unidad de la materia. Pero, bueno, mientras tanto, la Corte ahora sí podría incluso no romper el orden cronológico y demorarse lo que habitualmente se demora en el resto de casos. Hasta tanto, afortunadamente, esta llamada ley antipillos está pues provisionalmente suspendida. Lo que no significa que la Corte ha prejuzgado el tema, por si acaso. La No, concesión lógico. de esta clase de cautelares no significa un, digamos, eh, anticipar criterio, no prejuzga el argumento de la inconstitucionalidad. Tanto es así que se le permite incluso al presidente de la República comparecer al proceso y presentar también Hacer su descargo, ¿no? sus argumentos de descargo. No sé si se vaya a llamar en este caso a una audiencia, pero en fin, digamos, es un caso en el cual hay que felicitar, hay que resaltar la decisión que ha tomado la magistratura, que insisto, no lo hace en todos los casos. Es un buen precedente en todo caso, ¿no? Efectivamente que sí. Para el abuso del poder, se supone que la Corte es la guardiana de la Constitución y Ujú. su labor es proteger la Constitución precisamente de la arbitrariedad en la que muchas veces incurren los distintos estamentos estatales. Correcto. Entonces, precisamente, esta es una demostración de aquello. La Corte Constitucional le pone límite al abuso del poder. Esto es muy importante. ¿Y por qué cada uno de los actores, en este caso el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, tienen sus argumentos? Esto es, publicación en registro oficial versus archivo de la ley en un debate. ¿Cómo juzgamos el comportamiento del sujeto político, en este caso el Ejecutivo, y el sujeto político, en este caso la Asamblea, en el debate de cómo se aplica y se concibe el ordenamiento, lo que está puesto? Unos decían, mire, no se puede archivar con un solo debate, tiene que ir con dos debates. El Ejecutivo dice, independiente de eso, yo voy a publicarlo porque la ley me lo pide. Para todos los dos casos, los dos actores políticos se sentían asistidos, ¿no? Uh Con -huh. responsabilidad o con legalidad constitucional. ¿Cómo esto prospera hasta llegar a poner a la Corte Constitucional a determinar lo que está claramente especificado, ¿no? En el ordenamiento? Como lo hizo, por ejemplo, con el caso de la vicepresidencia, que solo dijo, señores, esto está claro, expresamente determinado, y así procede. Ya lo vamos a analizar. A ver, yo creo que en esta ocasión, y vea, don Stalin, con usted hemos conversado varias veces de Sí, estos temas. seguro. Yo en pocas ocasiones suelo coincidir con las actuaciones de la Actuación. legislatura, Así pero es. esta es una de esas pocas ocasiones. Es decir, evidentemente aquí la Corte va a tener que dirimir un conflicto de posiciones, ¿no es cierto? Y un conflicto de visiones respecto a cómo es el procedimiento de formación de la ley
a la luz de lo que establece la Constitución. Ese es el examen que tiene que hacer la Corte y por eso se ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Quién tiene la razón? Bueno, en primer lugar, eso nos lo va a responder la Corte y yo pienso que lo hará más temprano que tarde. ¿Ah? Yo le diría que este asunto va a ser zanjado prontamente. Yo le voy a dar mi opinión. ¿Y por qué empezaba diciéndole que yo creo que en esta ocasión la legislatura tiene la razón? A ver, el artículo 140 de la Constitución lo que establece con absoluta claridad es que cuando el presidente califica un proyecto de ley como urgente en materia económica, lo remite a la Asamblea Nacional. ¿Qué puede o debe hacer la Asamblea Nacional? Puede, en el plazo fatal de 30 días, aprobar con modificaciones, aprobarlo tal cual el jefe del Estado se lo ha remitido, o también negar el proyecto de ley. Lo importante es que se lo haga dentro de estos 30 días contados a partir de la fecha de presentación del proyecto de ley. Si es que no lo hace dentro de ese plazo constitucional fatal, la Constitución le otorga a ese silencio, a esa aquiescencia, un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es que el presidente ahí sí pueda disponer la publicación de esa norma como decreto ley en el registro oficial. De hecho, usted recordará que en su momento el expresidente Lazo hizo lo propio. Usted recuerda de esta ley urgente económica que se llamó la Ley de Reactivación Económica tras la pandemia del COVID-19, por allá en el año 2021. Y usted también recordará que en la Asamblea Nacional, cuando se armó el debate, la bancada correísta decidió levantarse el momento de la votación, dejando sin quórum al Pleno. Entonces, en esa ocasión, el Pleno, dentro de los 30 días, no tuvo un pronunciamiento expreso ni negando, ni aprobando con modificaciones, ni archivando expresamente. Por eso es que el expresidente Lazo, en ese caso sí, con competencia absoluta, digamos, dispuso la publicación de la norma como decreto ley en el registro oficial. Pero hubo alguien que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, argumentando que al no haberse aprobado la moción, valga la redundancia de aprobación, se había tácitamente negado el proyecto de ley, lo cual no era cierto. Y la Corte, a propósito de aquello, dictó la sentencia 110-21-IN/22. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la Corte, al resolver esta demanda de inconstitucionalidad, igual planteada contra ese decreto ley urgente en materia económica, le dijo al presidente y también de paso a la Asamblea Nacional que la única o las dos únicas condiciones para que el presidente pueda promulgar la norma como decreto ley en el registro oficial es, primero, que la Asamblea no se pronuncie expresamente, es decir, que aquí no hay pronunciamientos tácitos, sino expresos, negando, aprobando o archivando el proyecto de ley o aprobándolo con modificaciones. Y en segundo lugar, que ese pronunciamiento expreso no se produzca dentro de los 30 días que 140 de la Constitución establece. Fuera de esas condiciones no existe ninguna otra posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿qué pasó acá con el caso Ley Antipillos? La Asamblea Nacional, por un principio de economía procesal parlamentaria, si usted lo quiere ver así, y este no es el único caso, Ecuador no es el único caso, hay otros órdenes constitucionales comparados donde esto también se permite. El artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es una norma muy vieja, no es que está vigente antes de ayer, es una norma que está vigente desde el año 2009. Esa norma lo que establece es que en el primer debate la legislatura puede resolver el archivo de aquellos proyectos de ley que, digamos, encuentre inconvenientes, inoficiosos, inútiles o por la razón que sea. Finalmente, dentro del proceso de deliberación democrática, que es un asunto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, está esta posibilidad también de que la legislatura pueda negarse a legislar algunos aspectos que encuentra inoficioso. Entonces, ese es el espíritu del artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa. Y esto, digamos, visto desde la óptica del gobierno es, lo que pasa es que el artículo 60 es violatorio del 137 y seguramente eso le van a decir a la Corte Constitucional, porque en la visión del gobierno y de otras voces que también, digamos, comparten la visión del gobierno, el artículo 137 en principio obligaría a hacer un doble debate para tramitar los proyectos de ley. En realidad eso no es así.
Lo que la norma constitucional está diciendo es que si usted, legislador, va a aprobar un proyecto de ley, esa aprobación tiene que estar ahí sí necesariamente precedida de un doble debate. Lo inconstitucional sería que la Asamblea Nacional me esté aprobando leyes en un solo debate. Eso Claro. no podría ocurrir. Pero el hecho de que los proyectos de ley, por regla general, deban ser sometidos a un doble debate, insisto, con miras a su aprobación, no implica que sea inconstitucional el hecho de que la legislatura lo pudiese hacer, digamos, me refiero a un archivo de un proyecto de ley, en primer debate, porque si la legislatura en el primer debate se da cuenta que el tema es inoficioso, ¿para qué voy a ir a un segundo debate donde la discusión parlamentaria va a ser infructuosa? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la Asamblea obró dentro del procedimiento, porque además del 140 de la Constitución establece claramente que los proyectos de ley urgentes en materia económica siguen el trámite ordinario de formación de la ley, y esta norma que le he citado es una norma que está dentro de aquel capítulo que se denomina procedimiento ordinario de formación de la Muy ley, bien. y digamos, en este caso, la Asamblea la ha aplicado desde mi punto de vista con corrección, y por eso creo que se Perfecto. justifica la demanda. Se ha destacado como importante y trascendente en este diálogo con el doctor Ismael Quintana la decisión de la Corte Constitucional. Es muy importante una decisión de este nivel que garantiza las leyes del país sean compatibles con la Constitución y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando la sociedad respeta el orden constituido, consolidamos un Estado de Derecho. Y la conducta de la ciudadanía tiene que estar orientada a retomar la confianza en el ordenamiento constitucional, en el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho. De otra manera, no se prospera en un Estado de Derecho ni se garantiza los valores y credenciales de la democracia. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.